Salazar, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Conversamos, y hoy vamos a estar hablando acerca de la propuesta del Ministerio de Salud sobre el reglamento de la calidad del agua potable en nuestro país, y pues algunos sectores ya han estado hablando acerca de este tema, algunos en contra, otros a favor. Quienes están en contra dicen que esto lo que haría es legalizar la contaminación con residuos de plaguicidas para este líquido que es vital para el consumo humano. Y pues hoy vamos a tener también la parte de don Jorge Cartín, quien es el director de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola, ASA, quien va a estar también hablándonos un poquito del por qué esta reforma es importante para Costa Rica. Don Jorge, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Realmente el agradecido soy yo de poder tener este espacio, pues para precisamente conversar con todos los costarricenses acerca de una situación que precisamente tiene mucho tiempo y que es importante para la población poderse informar, tener datos para poder emitir su propio criterio, porque precisamente, como bien lo indicabas al inicio, hay una preocupación, al menos de parte nuestra, de que algunos sectores se han encargado de desinformar a los costarricenses sobre esta situación. Para comentar un poco lo que está sucediendo hoy en día, el Ministerio de Salud ha propuesto una reforma a un reglamento ya existente donde se regula los temas de la calidad del agua potable en Costa Rica. Esta modificación lo que está buscando es precisamente solventar una debilidad que este reglamento ha tenido, y es la ausencia de un criterio científico para poder determinar cuándo hay un riesgo latente por la presencia potencial de un plaguicida o de un químico en general en el agua. En el agua, hablemos del agua potable que pues todos consumimos, y que en los últimos meses o años la zona alta de Cartago ha estado en muchos medios de comunicación con la situación que se vivió con un fungicida que se llama clorotalonil. Yo voy a tratar en el transcurso de esta entrevista de explicar de la forma más clara un tema donde priva mucho la técnica, y eso es importante que todos lo entendamos, de que la ciencia está detrás de esta propuesta que hace el Ministerio de Salud. Don Jorge, entonces en esta propuesta no se está cambiando quizá pues los números que son permitidos para estos residuos, simplemente se está poniendo como base un estudio que sea realmente científico. Es tal vez como para que la gente lo entienda un poquito mejor. Claro. Vamos por el principio. El reglamento actual establece un límite indiferentemente para el tipo de químico que esté en el agua. En este caso estamos hablando de los agroquímicos. El límite existente es igual si usted tiene un químico A, un químico B o un químico C. Aspecto que no tiene ninguna lógica, porque todos los químicos se comportan de una manera diferente. Entonces, la reforma al reglamento viene y propone, uno, dejemos los valores que ahí están, ahora se van a denominar valores de alerta, o sea, no hay ningún cambio, como erróneamente se ha querido comunicar en algunos medios o por algunos sectores, no hay ningún cambio en el valor de 0.1 microgramos por litro de agua. Ese es el valor de alerta. Si ese valor se detecta por encima, se dispara un proceso. Eso es lo que está incluyendo esta reforma. Este proceso va acompañado por lo que se denomina un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo es que expertos en diversos temas toxicológicos, químicos, de salud, evalúan esa situación específica y determinan que no,
que en lugar de 0.1 va a ser X. Ese X puede ser inferior al 0.1 o ese X puede ser mayor. ¿Qué sucede con el caso de este fungicida clorotalonil? Este fungicida se descompone, o sea, se aplica el producto y pasa a subproductos. Entonces es lo que se denominan metabolitos. Estos metabolitos han sido analizados donde precisamente el Ministerio de Salud explicó de que la Organización Panamericana para la Salud, en conjunto con expertos internacionales, en conjunto con el equipo técnico del Ministerio de Salud, han estado involucrados y llegan y determinan para este específico producto valores nuevos donde, y aquí subrayo para resaltar esto, donde no hay un riesgo para el ambiente o para el consumo humano. O sea, científicamente están respaldando que esos valores que ahora específicamente se denominan valor máximo admisible ajustado por el riesgo, se emiten específicamente para este fungicida, para estos metabolitos. Entonces, Andrea, pasamos de una regla general para todos los químicos, independiente de si son o si tienen un comportamiento X, Y o Z, a la especificidad. La especificidad va a decir, ok, aquí hay un tema con lo cual los expertos avalados, insisto, por organizaciones importantes, por científicos, determinan ese dato y acá validan de que no existe ningún problema, ninguna amenaza, ninguna situación adversa en el consumo de esa agua potable y o para el ambiente. Esa es la situación que se está presentando. Algunos grupos han venido indicando de que ahora se va a elevar que se está cambiando todo, que se están incrementando hasta 800 veces los valores de todos los plaguicidas. Eso es falso completamente y es importante que todos lo comprendamos para tranquilidad de la población en general. Don Jorge, esto también dejaría entonces por fuera criterios internacionales, tal vez a los que de vez en cuando se echa mano. No, a ver, precisamente hay muchos países donde el modelo que está planteado en la reforma de utilizar un análisis de riesgo se trabaja. ¿Quiénes? Estados Unidos, Australia, Brasil, se me escapan algunos otros nombres, pero grandes potencias en la parte científica utilizan esta metodología y es la forma que de hecho, si nosotros escuchamos y vemos los pronunciamientos que han tenido el Colegio de Agrónomos, el Colegio de Químicos, avalan y respaldan precisamente este enfoque científico y con técnica en esta reforma. Don Jorge, ¿cómo también se pueden asegurar factores de protección también para otras poblaciones como los niños? Esto no cambia para niños, para personas tal vez más vulnerables. No, en lo absoluto. Cuando se hacen los análisis de riesgo, precisamente se evalúan la ingesta, por ejemplo, que tienen los diversos grupos que toman el agua potable. Sabemos que un niño puede tomar menos a lo que es un adulto. Ese tipo de factores de comportamiento, llamémosle culturales, en términos de comportamiento relacionado al agua, se evalúan diversos aspectos toxicológicos específicamente por grupos de edades para precisamente asegurar que a toda la población que está expuesta a esta agua no tiene ningún problema. Y es interesante, Andrea, porque precisamente una de las evoluciones que hemos visto recientemente desde el sector agrícola es el hecho de que acueductos y alcantarillados y el mismo Ministerio de Salud vienen operando con criterios científicos, al menos en esta temática nos referimos, que era, insisto, una debilidad latente en este tipo de metodologías, porque tenemos que entender de que, bueno, en muchas oportunidades, cuando se habla de un plaguicida, de un agroquímico, la población tiene una reacción negativa
Y aquí es importante rescatar de que la utilización de un plaguicida, un producto fitosanitario, busca contrarrestar problemas que precisamente los agricultores llevan cuando hacen la producción. Háblese de productores de papa, de tomate, de café, de piña, de arroz, caña de azúcar, independiente del cultivo, hay una necesidad de poder tener los niveles de producción adecuados que todos nosotros demandamos en nuestras mesas, que todos adquirimos en los supermercados, y eso no pasa de la noche a la mañana. Hay una serie de aspectos climáticos y de aspectos de plagas que son presentes en un país tropical, que precisamente estas herramientas, que son los agroquímicos, vienen a ayudar a la productividad como tal y por ende a la seguridad alimentaria. Entonces es toda una cadena que es importante sacar el espacio para explicar a la población del por qué es necesario un uso responsable, acorde a los datos que precisamente están regulados en los productos, un uso razonable, un uso adecuado. Se utiliza mucho el concepto de buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas lo que buscan es que precisamente hay un acompañamiento de la aplicación de los mismos de una forma adecuada para evitar precisamente que se pueda presentar algún problema. Y eso es parte de toda esta cadena de que el mismo ministerio viene haciendo monitoreos del agua para asegurarse de que está evaluada y que cumple con los requisitos. Precisamente, Andrea, este es una de las situaciones que se han mencionado en su momento, es que ahora en esa legalización supuesta de tener plaguicidas en el agua es totalmente falsa, porque la reforma especifica cuál es el proceso. Si, por ejemplo, se detecta que hay un valor encima de 0.1, se dispara ese proceso de análisis de riesgo. Inmediatamente la azada o la fuente de agua se clausura hasta tener un dictamen por los expertos, y así insistimos de que esa transparencia y esa claridad con la que se está normando esta parte va a traer muchos beneficios precisamente para toda la población. Bien, don Jorge, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Conversamos. Gracias por continuar con nosotros y estamos conversando con Jorge Cartín, director de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola, sobre una reforma que se está planteando por parte del Ministerio de Salud para pues el agua potable. Don Jorge, bueno, ahora usted nos hablaba de que se van a seguir con los mismos lineamientos que se tienen cuando por ejemplo, hay una alerta, ¿verdad? Usted me decía que ahora se va a utilizar la palabra alerta cuando se cambien los valores de agroquímicos o cuando se vea que hay un cambio en el valor de un agroquímico. Entonces, sí, se va a estar tomando la medida necesaria de cortar el suministro, porque muchos de estos sectores que están en contra de esta reforma, pues dicen que el suministro va a seguir a pesar de que un valor sea un poco más alto de lo normal. Eso es totalmente incorrecto, esa interpretación que algunas personas están teniendo, porque en el texto de la reforma es claro de que en el momento en que se exceda ese valor de alerta de 0.1 microgramos por litro, que es el mismo valor que se viene trabajando, inmediatamente el proceso es que se cierra el suplir el agua potable a la población y se dispara el proceso de análisis de riesgo. En el momento en que ese análisis de riesgo específicamente para el producto dicte de que las medidas para mitigar la situación van a ser 1, 2, 3 y 4, ellos determinan si se abre o no se abre, o se tienen que cumplir algunas otras situaciones, o que hay un valor que específicamente asegura, con datos científicos generados por expertos toxicológicos,
de que no hay ningún riesgo para el consumo como tal. Entonces, precisamente esto lo vemos como un avance científico. La normativa en general para estos temas no puede estar por emociones, porque vea lo interesante, Andrea, de que mucha gente ha entendido así, de que ahora se va a masificar, de que se están permitiendo en lo absoluto, más bien se vuelve más restrictivo en el sentido de decir que hay ese valor de alerta, de que hay un proceso de que se cierra, de que hay un análisis toxicológico y que por ende va a haber expertos involucrados en la determinación de qué es lo correcto. ¿Qué sucedía previamente? Simplemente era cerrar la azada, por ejemplo, o la fuente respectiva de agua y a esperar cuando se llega a los niveles de punto 1 para todos los químicos por igual. Y acá es donde quiero hacer mucho énfasis, porque es importante que todos comprendamos de que nosotros no podemos tratar a un químico igual a otro. Cada uno tiene su riesgo, cada uno tiene sus características, cada uno tiene llamémosle, una composición diferente, que por tal hay que aplicar esta norma que, como hablábamos previamente, ya es la práctica normal en Estados Unidos, en Australia, Japón, Brasil, países que tratan esta temática bajo los análisis de riesgo. ¿De qué manera esta reforma pues viene a beneficiar también al sector agrícola, don Jorge? No se va a tapar algo que es una preocupación del sector agrícola. Siempre se señala al agricultor de que es el que contaminó, de que es el que está haciendo mal las cosas, y eso lo único que denota es un desconocimiento total que es lo que hay detrás del sector productivo, porque precisamente esta norma busca colocar ciencia donde no había ciencia. La agricultura es una ciencia total, se mide por el método científico, y por ende poder contar con esta normativa facilita de que en muchos momentos donde se dice hay contaminación, hay un peligro y se crea una alarma e histeria colectiva innecesaria impulsada por muchos sectores que no se rigen por la ciencia, se manche la imagen del agricultor, del sector agrícola, que precisamente es motor de este país, es generador de aproximadamente 500,000 empleos directos e indirectos, y por ende es importante que esta situación que se venía dando se pueda corregir. Por eso es que el sector agrícola está de la mano con esta propuesta de manejar los valores de alerta, el análisis de riesgo y el proceso establecido en la misma cuando hay una situación que pudiese tener presencia de algún químico en el agua. ¿Qué aprendizajes también puede dejar un caso como el que se vivió en Cartago con el clorotalonil? Hay muchísimos aprendizajes, Andrea. Yo creo que el primer punto es, nosotros no podemos creer en la gran desinformación que se da. Lamentablemente hay muchos grupos que se encargan de crear una crisis, un amarillismo innecesario, versus informarse por las fuentes correctas, regirse por la ciencia. Aquí realmente invitamos a la población a consultar a las autoridades respectivas involucradas en este tipo de situaciones, que son las fuentes oficiales de información. Eso creo que es muy importante, porque es muy lamentable poder escuchar historias donde la gente, por puros rumores o por puras situaciones que no eran correctas, tomaban un accionar que no era beneficioso. Es importante de que podamos fiscalizar de que las buenas prácticas agrícolas, cuando se utilizan los productos fitosanitarios, sean implementadas por los agricultores. También es importante que si en algún momento alguien hace un uso inadecuado de algún plaguicida, pues caiga el peso de la ley sobre ese tipo de cosas. Desde el sector reconocemos de que siempre hay áreas de mejora.
creo que todos debemos de tener la humildad de reconocer de que todo es mejorable y a partir de ahí hay muchas lecciones que se han venido dando y quisiera hacer énfasis nuevamente en el poderse informar de las fuentes correctas. Es parte de lo que la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola nos abocamos y es tratar de hacer un puente de información a la opinión pública para que tenga un mejor balance y decidir. Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta. Lo que creemos es que es importante informarse y no irse de primeras y realmente ser más profesionales en el manejo de este tipo de situaciones. Don Jorge, ¿en qué etapa se encuentra esta reforma? El Ministerio de Agricultura el día 12 de diciembre inició la consulta pública, la cual concluyó, si la memoria no me traiciona, el 8 de enero y ahora, con base en las observaciones que hayan recibido del público en general, ellos tienen que revisar cada una y decidir si aplica o no aplica las observaciones hechas. Una vez que eso se cumpla, que ahí no hay periodos específicos, sigue el proceso de un decreto como tal que al final tiene que ser firmado por el señor presidente. Don Jorge, muchas gracias por su compañía y por esta explicación también. Con muchísimo gusto, a las órdenes. Bien, teníamos entonces a don Jorge Cartín de Las hablando sobre este tema del agua potable y de estas reformas que se están por hacer por parte del Ministerio de Salud. Gracias por su compañía y siga con más de la programación de su Canal 13. Que la pase bien.